Pues ahí está Joe Biden. De Donald Trump nos sorprende. Sabemos que agarra a México y a los migrantes y el tema del muro con mucha frecuencia. Nuestro país lo trae como piñata. Pero de Biden, pues de Biden sí sorprende que en lugar de mesurarse, se radicalice y se aproxime cada vez más a los dichos de Donald Trump. Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas ¿Cómo noches. están? Carlos Mota. ¿Qué tal? Carlos, Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Damar. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sorpresa o no sorpresa? Porque pues parece que es muy rentable, Carlos, pegarle a México, pegarle a los migrantes, hablar de fronteras cerradas, de deportaciones, de construir muros. Somos protagonistas en la campaña en Estados Unidos. Yo diría que el tema de migración es el tema central, el más relevante de la elección en Estados Unidos en este año, porque la economía en este momento no es un problema, que suele ser uno de los temas fundamentales en la elección estadounidense y ahora no. Entonces, al no haber una crisis económica, de hecho la economía va razonablemente bien en Estados Unidos, el tema migratorio sí que está reventándole, pues la verdad, durante todo su gobierno, pero ahora más en este año, al presidente Biden. Y ahora pues casi que se lo quieren pelear entre los demócratas y republicanos a ver quién se apropia del tema para llevarlo como bandera frente al electorado. Y eso es algo que sí llama mucho la atención porque está supuestamente discutiéndose esta ley, ¿no?, bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, en donde se le darían más facultades al presidente para expulsar a quienes buscan un asilo, para darle, digamos, pues más dinero, más recursos al presidente estadounidense, y los propios republicanos están viendo con recelo que esto podría caer en la cancha de Biden para pues habilitarlo a lo que acabas de decir, ¿no?, a que de pronto, de un momento a otro, pueda él, como ya dijo el sábado, pues cerrar la frontera, ¿no? Creo que el tema es México y no tanto, ¿no? Esta migración viene más bien de Haití, viene de Venezuela y tal, pero México es el espacio natural por donde ocurre. Y creo que lo que sí veremos es la frontera más grande. Es la frontera más grande y es la coladera más grande, no por culpa nada más de México, que sí la tiene, sino por culpa también de la administración Biden, que quería hacerse ver frente al ciudadano estadounidense como el gobierno humanista, el que otorgaba las ciudadanías a los que ya vivían ahí desde hace mucho tiempo, el que tenía cuidado por los derechos humanos, y esto la verdad no le salió bien, ni a Kamala Harris ni al presidente Biden, y ahora por eso pues está tratando de emular las estrategias de los republicanos, mientras Donald Trump pues es el tema que ha llevado siempre desde hace mucho tiempo. Yo creo que o sea, logró Donald Trump llevar a los republicanos, a los demócratas a donde él se siente cómodo. Es que el tema es real, ¿no? Sí. El tema es real, el tema está reventado ahí, la frontera deja pasar una cantidad de miles de personas todos los días y supuestamente la nueva ley le daría recursos, patrullas, agentes fronterizos, umbrales para detonar cierto tipo de políticas. Y esto habilitaría al presidente en funciones para que, por eso a Biden ya le urge que la aprueben y poner en marcha lo que él dijo, pues incluso el cierre total de la frontera, ¿no? Cierre total de la frontera, sí, lo que parece ilógico, ¿no? Bueno, a ver, Andrés, un absurdo, pero ya están hablando, los dos que pueden ser presidentes están hablando de lo mismo. Pero a ver, ¿qué es cerrar la frontera? Por ejemplo, no es cerrar la frontera al comercio entre México y Estados Unidos. Eso no lo es. No sé. Tampoco pues no queda es cerrar, bueno, por lo que yo he leído, y a ver, no queda del todo claro. Pero no creo que digan, oye, pues vamos a cerrar la frontera porque, bueno, lo que ocasionas es una guerra comercial. Pues uno pensaría. Y frenas a la economía mexicana y a la economía estadounidense porque hay una interdependencia comercial brutal. Tampoco es cerrar la frontera a la migración legal, al que pasa con su pasaporte, su visa, adelante. Yo tampoco sé si eso... Bueno, mira, a ver... a estas alturas creo que puede ser cualquier cosa. Mira, Manuel, a ver, lo que yo leí, de las instituciones de saber, lo que parece ser que está proponiendo Biden es... Si en un día entran más de 5,000 ilegales, se cierra la frontera hasta que puedan entrar 3,750. Ahora, claro, para eso tienes que abrir la frontera y ver cuántos van entrando, ¿no? Los tienes que contar en tiempo real en toda la franja fronteriza. Van 4,998. Bueno, a ver, eso es a lo que iba. Ese es si no pueden pasar, ¿cómo los van a ir contando? No, a ver, por eso, a ver, eso es lo que no queda claro. Y además, ¿cómo los vas a contar si son ilegales? Si lo estás viendo y los vas contando, si son ilegales, no pasar, ¿no? Pero no puede ser, Manuel, cerrar la frontera al comercio, no puede ser cerrar la frontera a la migración legal, el que pasa con su pasaporte. Pues ese es el problema, es el limbo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿de qué tamaño es el problema? Bueno, en lo que va de la administración Biden, se calcula que han entrado ilegalmente a Estados Unidos 6 millones de personas. 6 millones de personas. Y nada más en diciembre, 250,000 ilegales.
Pero también hay que decir que esta crisis sí se ha desarrollado a lo largo de la administración Biden, pero tampoco le puede sorprender absolutamente a nadie. Y lamento decirte, Arturo, sí tengo malas noticias, porque estos cierres en la frontera, al menos parciales, de hecho ya se dieron. Hace apenas unas semanas lo vimos en algunos de estos cruces fronterizos que prácticamente estaban desbordados y eran un absoluto caos. Y fue a raíz de la presión, sobre todo local, de los gobiernos locales, de, por ejemplo, incluso hasta empresarios ferroviarios que denunciaban cómo los propios trenes, obviamente a raíz de la corrupción, pues detenían o casi detenían la marcha de los trenes mientras cruzaban para permitir el ingreso de pues, una cantidad enorme de migrantes. También había denuncias, hay videos en redes sociales de estudiantes en escuelas a lo largo de la frontera que de repente veían una cantidad de migrantes cruzando por el patio escolar. Es decir, hay un aumento del descontento y una desaprobación brutal del manejo de la frontera por parte de la administración Biden. De hecho, hoy se habla de que solo el 30%, y si bien le va en alguna de las encuestas, solo el 30% de los estadounidenses aprueba de lo que ha hecho Biden en la frontera. Y esto, entonces coincides que es el tema. Sí. La migración es el tema, cruzado con quizá el fentanilo, por ejemplo, que va de la mano. Sí, claro. Y lo dije aquí en la mesa pasada o anterior, hace poco, si Bill Clinton estuviera ahorita en la boleta, él lo diría, es la frontera, estúpido y tal. Sí. Pero más allá de eso, yo no sé si realmente Trump esté, digamos, tomando en cuenta todos los factores de esta apuesta que está haciendo de paralizarle el Congreso a Biden y entonces evitar que arreglen lo que está ocurriendo en la frontera, porque yo creo que también ahí Biden entendió muy bien la importancia de elevarle el costo político a los republicanos de este impasse legislativo, porque entonces él también ya con eso tiene armas para apuntar el dedo y decir, ven, ellos que tanto quieren arreglar la frontera, que tanto quieren inyectar recursos y más seguridad, no me están permitiendo hacer mi trabajo, y no, entonces ya hay un golpeteo un poco más interesante que solo Trump diciendo voy a construir un muro y México lo va a pagar. El tema, ese es un buen punto, sin embargo, Trump tiene a su favor, digamos, a su argumento, que él ya fue presidente y él, pues, por la fuerza obligó al gobierno de México a poner miles de soldados en la frontera y a parar ese problema en seco de un día para otro, con la amenaza de los aranceles y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, creo que vamos a ver durante muchas semanas este enganchamiento de las partes, ¿no? En donde efectivamente yo creo que Biden va a aducir esta problemática, este impasse que hay en el Congreso, porque los republicanos efectivamente están pues escuchando más bien a Trump e impidiendo que esta ley se apruebe, y por otro lado Trump insistiendo en que él lo ha hecho y lo volvería a hacer y lo hará en un solo día. Creo que hasta dijo que quiere ser dictador por un día, ¿no? El primer día, y ya después de eso ser presidente. Y que con ahora, eso lo en resuelve. este tema tiene más credibilidad Donald Trump que Joe Biden. Tiene más credibilidad ante el electorado, ante los estadounidenses. Sí, porque, a ver, este es un tema típicamente de Trump. Sí, el cerrar la frontera, el muro, vienen, nos invaden, son gente mala, etcétera, etcétera, que ahora, por lo que decía Lucy, pues retoma Biden para exponer a los republicanos. Bien, es que ellos son los que en el Congreso no me están dando el poder para poder hacerlo. Sí, es un tema de Trump. Ahora, aquí lo interesante es cuál va a ser la reacción, por ejemplo, del gobierno mexicano. El otro tema que lo mencionaste hace un momento es el fentanilo. A ver, pero la reacción sobre eso, y ahora le entramos al fentanilo. El presidente dijo, pues con toda dureza, que lo que están planteando es una cosa insensata, ¿no? Sí. Y acusa de recibo y dice, son tiempos electorales allá, y así lo entendemos, y Biden se ha portado muy bien, aunque hoy ya dice otra cosa, y hoy se lanza duro, truena contra el gobierno de Estados Unidos, contra la DEA, a propósito de estos señalamientos que veíamos ya de supuestos financiamientos ilícitos, ilegales en la campaña de 2006, pero parece que lo que está ocurriendo allá, al norte del Río Bravo, está impactando y va a seguir impactando en lo que sucede en la política mexicana y en la elección de nosotros. Sí, porque claro, a cualquier político le es muy redituable señalar a los enemigos que vienen del extranjero, del exterior. Es una amenaza del exterior, tanto por los migrantes como por el tema del fentanilo. Y eso es muy redituable, ¿no? Cuando los estadounidenses se ven amenazados, aunque sea imaginariamente y no sea una amenaza real,
¿sí? Por estos dos, vamos a decir así, eventos importantes que son reales, que es el tema del fentanilo y de la migración, ¿no? Entonces es muy reditable, pero el que originalmente, sobre todo el tema de la migración, tocó el tema, ese es un tema de Trump. Ahora, aquí Biden, coincido con Lucy, muy hábilmente, pues está jalando esa agua para su molino, ¿sí? Y a ver cómo reaccionan los republicanos, si le dan, ¿sí?, lo que quiere para poder hacer frente al problema en la frontera. Ahora van pegados este tema, decíamos, y el de seguridad, ¿no? El presidente mismo decía esta semana, se han venido a vivir a México un montón de estadounidenses, porque somos un país, y retomo las palabras del presidente, en paz, un país pacífico, aunque vemos los hechos de violencia en distintas entidades, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Chiapas, para donde voltemos. Pero el presidente, digamos, se monta en esta ruta en donde defiende su estrategia de seguridad y se cruzan los dos temas, porque habla también López Obrador de las muertes por fentanilo, y no es ningún secreto que esas muertes que matan a decenas de miles de estadounidenses cada año son endilgadas en buena medida a México, al narcotráfico mexicano, a las fallas, digamos, en los controles en la frontera entre México y Estados Unidos. Y tampoco es ningún secreto que ese es otro de los grandes temas de campaña de Donald Trump. Él mismo lo ha dicho en sus discursos recientes, están envenenando la sangre de los estadounidenses, y muchos lo tomaron más bien como una referencia al fascismo o al nazismo, pero claramente está hablando sí de la crisis de los opioides y la sobredosis por fentanilo. Lo que sí es que en cualquiera de los dos escenarios, la verdad es que México tiene todas las de perder, en el sentido de que, bueno, si llega un Donald Trump o regresa a la presidencia, a ver, recordemos que llega ya en un ambiente en donde el ala republicana más radical ha incrementado también los llamados a una intervención militar en México para erradicar a los cárteles mexicanos, calificándolos de grupos terroristas. Eso también, o sea, eso es una lectura que él hace muy hábilmente del ánimo social, de este ambiente político en donde eso hace 10 años hubiera sido inimaginable, y ahora lo mencionan pues prácticamente un día sí y otro también, sin ninguna consecuencia. Y te suma, ¿no? Te da puntos. Cada vez más. Y a eso sumamos, sí, efectivamente, que en el tema migratorio, pues Trump consiguió muchas concesiones. Entonces, ¿con qué cara o cuál va a ser esa negociación para conseguir las concesiones que él va a necesitar para complacer a su base para combatir la crisis de fentanilo? Yo añadiría, yo creo que sí, efectivamente México es quien tiene aquí todas las de perder, porque la verdad es que no tiene México una política migratoria de esta problemática regional integral. Y al no existir eso, la verdad es el hueco evidente frente al problema. Evidentemente lo de Estados Unidos es grave por sí mismo, pero México, al ser este paso migratorio, pues sí se evidencia esa carencia de una política integral. Y yo quisiera recordar que la palanca del famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte o Tratado México, Estados Unidos, Canadá, sigue siendo una palanca que puede activar el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos a partir de este 2024 y 2025 los paneles de revisión de los resultados y todo esto para que en 2026 la famosa cláusula sunset, ¿no?, que se llama así en inglés, pues el ocaso, ¿no?, el atardecer, el ocaso, vamos a ver si se refrenda o no el tratado comercial o si de pronto al propio Biden, ya con esta crisis ahí, se le puede ocurrir decir, pues no va bien este tratado, no favoreció México el flujo comercial y vamos apagando este tratado comercial, lo cual sería gravísimo para nuestro país, porque dependemos más de $1 billón de transacciones anuales comerciales de los dos países, y creo que esa sí sería una palanca que Trump utilizaría prácticamente en el día 1, y Biden pues ya está cerca de utilizarla también, porque están en forma vigentes ya los procesos de revisión del tratado. Pero eso también afectaría mucho al consumidor estadounidense por todas las exportaciones de productos mexicanos que les llegan allá, tanto para la producción de ciertos bienes y servicios para el consumo final. Entonces también eso es un arma de dos filos, ¿no? Es decir, si se pudiera, ¿no?, una vez cuando llegue este momento del sunset, ¿no?, revisar esto y que se llegara a repudiar el TEMEC, a los estadounidenses también los afectaría muy seriamente, ¿no? Sí, sin duda, pero quien tiene la palanca de negociación para ver si esto está funcionando o no, sí, son ellos, ¿no? Que fue lo que hizo Trump. Ya lo vimos. Vamos a poner aranceles, ¿no? Sí. Vamos a poner las condiciones, ¿no? Es decir, porque ustedes recordarán, y lo platicamos acá un montón de veces, Trump decía, es el peor tratado en la historia de los tratados comerciales, el Tratado de Libre Comercio. Le cambiaron el nombre, le hicieron ahí algunas adecuaciones y entonces resultó que era el mejor. Claro, hasta que estuvo él en la presidencia, porque entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a estar contra las cuerdas. México va a estar contra las cuerdas de aquí
a noviembre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, va a estar contra las cuerdas después, cuando llegue un nuevo presidente. ¿De qué manera eso también pues coloca en una posición incómoda a las candidatas y al candidato los próximos meses, al presidente mismo y al nuevo gobierno, que está pues a la vuelta de la esquina este mismo año en nuestro país? Sí, era prácticamente inevitable que ocurriera, ¿no? Sabemos que cada 12 años las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos se alinean y a esto pues hay que sumarle que sí, efectivamente estamos viviendo momentos sumamente complicados y peligrosos para, digamos, la estabilidad mundial, porque no hay que olvidar que este impasse legislativo, si bien obedece a razones políticas por parte de los republicanos que no quieren darle, pues digamos, ese triunfo a Biden en términos de migración, pues ellos condicionaron un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y también a Israel a cambio de este acuerdo migratorio. Ok, nosotros te apoyamos, te damos más ayuda militar, pero tú danos una frontera segura. Ahora, el hecho de que estén jugando, digamos, políticamente, utilizando como fichas de cambio las vidas de millones de personas, pues nos habla de los tiempos que vivimos. Pues sí. Pues abróchense los cinturones. Sí, pero no está fácil, ¿no? Yo creo que México sí tiene efectivamente las cartas más débiles en este juego. Sin duda. Y con un montón de frentes abiertos. Además, y con dos personajes, Biden ahora también y Donald Trump, bastante impredecibles, ¿no? Que se están moviendo dependiendo lo que perciben de su electorado. Lucy, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Arturo, gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.